A veces, el abismo más profundo no se encuentra en el fondo del océano, sino en la cima del mundo. A 42 pisos de altura, protegido por cristales tintados a prueba de balas, Artur Viktorovich Malinovsky contemplaba su propio reflejo. 43 años. Un traje italiano hecho a medida que costaba más de lo que una familia promedio gana en un año. Un reloj en la muñeca que marcaba el tiempo con la precisión de un verdugo. Desde fuera, Artur era la imagen viviente del éxito, un titán que tenía el mundo a sus pies. Pero el reflejo en el cristal no mentía. Sus ojos devolvían la mirada de un hombre acorralado. Por dentro, un huracán silencioso estaba destrozando los cimientos de su existencia. Esa misma mañana, la realidad le había propinado una bofetada con guante de seda. La reunión con los inversores italianos, el momento cumbre por el que había trabajado durante meses, se había convertido en una catástrofe absoluta. Artur aún podía escuchar el eco de la voz de Marco Rossini, el jefe del grupo inversor, resonando en las paredes de caoba de su despacho. Recordaba el sonido seco de los documentos al cerrarse sobre la mesa, un sonido definitivo, como el de una sentencia judicial. Zaine Malinovsky, había dicho el italiano con esa calma exasperante de quien tiene el poder, su proyecto de complejos turísticos familiares es impecable. Financieramente sólido, arquitectónicamente brillante. Pero nuestra compañía no invierte solo en ladrillos, invertimos en valores. Artur había sentido cómo se tensaba cada músculo de su espalda. Rossini se había quitado las gafas lentamente, clavando sus ojos en él. Los hoteles familiares deben ser gestionados por gente de familia. La imagen de marca es vital. Un soltero empedernido, un hombre que vive para el trabajo y duerme solo, no puede ser el rostro de un proyecto que vende amor, unión y descanso familiar. Es una contradicción que nuestros accionistas no aceptarán. En ese instante, Artur sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. 20 años. Llevaba 2 décadas construyendo su imperio hotelero, ladrillo a ladrillo, sacrificando todo lo demás. No había habido cenas románticas, ni vacaciones, ni domingos en el parque. Su vida personal no es que hubiera pasado a un segundo plano, simplemente se había evaporado, consumida por la voracidad del negocio. Y ahora, esa misma obsesión que lo había llevado a la cima se volvía en su contra como un arma cargada. 120 millones de euros. El contrato que coronaría su carrera se escapaba entre sus dedos como arena fina. Recordaba su propia voz, extrañamente tranquila, preguntando cuánto tiempo tenía para solucionar el inconveniente. 3 semanas, había sentenciado Rossini. Si para entonces no nos presenta un matrimonio estable, consideraremos otras ofertas. 3 semanas. 21 días para encontrar lo que no había buscado en 40 años. Artur se apartó de la ventana con brusquedad. Su oficina, que al amanecer parecía un templo del triunfo, ahora se sentía como una jaula de oro. Los cuadros de artistas famosos, los muebles de diseño, todo le gritaba su soledad. Intentó analizar la situación con la frialdad de un estratega. Casarse en 3 semanas era una misión logística, no romántica. En su círculo social sobraban candidatas, socias ambiciosas, hijas de colegas influyentes, mujeres de la alta sociedad que verían el matrimonio con él como una fusión empresarial ventajosa. Pero cada vez que visualizaba la escena, cada vez que imaginaba proponer un pacto hacia una de esas mujeres, algo en sus entrañas se revelaba. Sería honesto para el negocio, sí, pero profundamente deshonesto para el alma. La jaula se le hizo insoportable.
Necesitaba aire. Necesitaba huir. Bajó al garaje subterráneo, el sonido de sus pasos resonando en el hormigón vacío, y se deslizó en el interior de cuero de su Mercedes. Condujo sin rumbo fijo, dejando que las luces de la ciudad se convirtieran en líneas borrosas a través del parabrisas. La ciudad cambiaba rápido. Nuevos centros comerciales, complejos residenciales de lujo, oficinas de cristal. Él había ayudado a construir esa modernidad, había creado empleos, había traído turismo. Pero esa noche, conduciendo solo rodeado de metal y silencio, todo aquello le parecía un decorado de cartón piedra. Sin el contrato con los americanos, la expansión se detendría. Y en su mundo, si no creces, mueres. Casi por inercia, el coche le llevó hasta el Malinovsky Plaza, uno de sus hoteles de 4 estrellas en el centro. Era su refugio habitual, el lugar donde iba a inspeccionar que todo funcionara como un reloj suizo. Pero esa noche no buscaba la perfección, buscaba escapar del ruido de su propia cabeza. El vestíbulo lo recibió con su habitual elegancia, luz tenue y música de piano de fondo. Marina, la recepcionista que llevaba un lustro trabajando allí, le dedicó una sonrisa profesional pero cálida. Buenas noches, Artur Viktorovich. ¿Todo en orden? Todo excelente, mintió él, y la falsedad de sus palabras le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Cómo vamos hoy? Ocupación del 92%, sin quejas. Ah, y tenemos un banquete en el salón grande, una boda de unos empresarios locales. Una ceremonia preciosa. La palabra boda se clavó en él como una astilla. Artur asintió brevemente y aceleró el paso hacia el ascensor. Necesitaba estar solo, lejos de la felicidad ajena. Subió al segundo piso, al restaurante El Jardín de los Cerezos. Por suerte, la mayoría de los huéspedes estaban abajo en el banquete. El restaurante estaba sumido en una calma agradable, con solo un par de parejas susurrando promesas en las mesas más discretas. Artur pidió un café negro y se sentó junto al ventanal. Desde allí se veía la plaza central, donde los últimos rayos de sol doraban las estatuas y los niños jugaban ajenos a las preocupaciones de los adultos. Intentó relajarse, pero su mente seguía calculando, buscando una salida al laberinto de Rossini. Un sonido suave, rítmico, interrumpió sus pensamientos. Suiz, Suiz. Artur levantó la vista. En el rincón más alejado del salón, una chica fregaba el suelo. Normalmente, Artur no repararía en el personal de limpieza. Eran sombras necesarias que mantenían su imperio brillante. Pero había algo en ella. Trabajaba con una concentración absoluta, intentando hacerse invisible para no molestar a los clientes, pero sus movimientos tenían una cualidad hipnótica. No fregaba con la brusquedad del cansancio, se movía con gracia, deslizando la fregona como si fuera una extensión de su brazo, como si estuviera bailando un vals triste y solitario. Tenía el cabello claro, recogido en una coleta sencilla que dejaba ver la curva de su cuello. El uniforme de servicio, un traje gris y funcional, no lograba ocultar una elegancia innata en su postura. Artur se descubrió observándola, olvidando por un momento sus millones y sus contratos. Cuando la chica se giró para cambiar de zona, la luz de la lámpara iluminó su rostro. Artur sintió una punzada de sorpresa. Era joven, no tendría más de 25 años. Sus rasgos eran finos, aristocráticos, pero lo que le golpeó fue su mirada. Tenía unos ojos grandes y expresivos, pero en ellos habitaba una tristeza antigua, un peso que no correspondía a su juventud.
Parecía llevar el mundo sobre los hombros y, sin embargo, mantenía la cabeza alta. Ella continuó su labor y Arthur se fijó en sus manos. Eran manos finas, de dedos largos y delicados. Manos de pianista o de pintora, pensó él instintivamente. Definitivamente no eran las manos de alguien que hubiera nacido para el trabajo físico duro. La curiosidad, un sentimiento que creía haber perdido años atrás, le impulsó a hablar. Cuando ella pasó cerca de su mesa, Arthur alzó la voz, sorprendiéndose a sí mismo. «Disculpe, ¿puedo hablar con usted un momento?» La chica se detuvo en seco. Se giró lentamente y en sus ojos brilló el miedo instintivo del empleado que teme haber cometido un error. «¿He hecho algo mal, señor?», preguntó con voz suave. «No, no, todo está perfecto», se apresuró a decir Arthur, notando su tensión. «Simplemente». Arthur se sintió momentáneamente torpe. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «2 semanas», respondió ella, aferrando el palo de la fregona como si fuera un escudo. «¿Ocurre algo?» «Soy Arthur Malinowski. Este hotel es mío». El miedo en los ojos de la chica se transformó en pánico. Se enderezó inmediatamente, alisándose el uniforme con nerviosismo. «Si hay algún problema con mi trabajo, le aseguro que...» «No hay ningún problema, por favor, relájese», la interrumpió Arthur, suavizando el tono. «Solo quería conocer a mi personal». «¿Cómo se llama?» Hubo una pausa, como si ella evaluara si era seguro responder. «Emma», dijo finalmente. «Emma Solskaya». «Emma», repitió él. El nombre sonaba bien, tenía musicalidad. «¿Quiere sentarse?» «La invito a un café». Ella negó con la cabeza, escandalizada por la propuesta. «Estoy de turno». «Está prohibido». «Soy el dueño», sonrió Arthur, y por primera vez en el día, la sonrisa fue genuina. «Creo que puedo autorizar una excepción». Emma vaciló. Miró hacia la puerta de la cocina, luego a Arthur. Finalmente, con una cautela propia de un animal herido, se sentó en el borde de la silla frente a él. «Solo un minuto», advirtió. Arthur pidió otro café. Mientras esperaban, la observó de cerca. La tristeza en su mirada no era una pose, era una cicatriz. «¿Es usted estudiante?», preguntó él. «No», respondió Emma bajando la vista. «Ya terminé la universidad». «¿Qué estudió?» «Historia del arte y educación artística». La respuesta tomó a Arthur por sorpresa. Miró el uniforme gris, la fregona apoyada en la pared, y luego a la licenciada en arte sentada frente a él. «¿Y trabaja de limpiadora?». La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Emma se tensó visiblemente. Levantó la barbilla y en sus ojos destelló un orgullo herido. «Este trabajo también es necesario y digno», dijo con firmeza. «No hay vergüenza en ganarse la vida honradamente». «Por supuesto», concedió Arthur, admirando su temple. «Solo me sorprende. Con su formación, podría aspirar a algo más adecuado». «Podría», su voz se quebró ligeramente, dejando escapar una nota de amargura, «si las circunstancias fueran otras». El café llegó, llenando el silencio incómodo con su aroma. Arthur sabía que estaba cruzando una línea, pero necesitaba saber más. Sentía que detrás de esos ojos tristes había una historia que, de alguna manera, resonaba con su propia desesperación. «Lo siento, no quería ser indiscreto», dijo suavemente.
Pero a veces, hablar con un extraño ayuda. ¿Qué tipo de circunstancias? Emma suspiró. Tal vez fue la fatiga, o tal vez la soledad, lo que la hizo hablar. Es mi padre, confesó en un susurro. Está enfermo. Alcoholismo. Lleva así varios años. Las deudas se acumulan, nos amenazan con el desahucio. Y yo no consigo trabajo en mi campo. Piden experiencia, piden contactos. Yo no tengo nada de eso. ¿Y su familia? ¿Su madre? Mamá murió hace 3 años. La frase cayó entre ellos como una losa. Estoy sola en esto, concluyó ella, y en su voz no había autocompasión, solo una aceptación brutal de la realidad. Arthur sintió un nudo en la garganta. Esta chica, una niña prácticamente, luchaba contra demonios gigantescos con una dignidad que muchos de sus socios millonarios jamás tendrían. Mencionó que estudió arte, dijo Arthur, buscando un terreno menos doloroso. ¿Su madre también estaba vinculada al arte? El rostro de Emma se iluminó, una luz tenue pero hermosa atravesó la tristeza. Sí. Era pintora. Anna Solskaya. Tenía un talento extraordinario. Pintaba con el alma. La luz se apagó de golpe, reemplazada por una sombra oscura. Pero él, mi padre, vendió todos sus cuadros. ¿Los vendió? Cuando empezó lo peor de su borrachera, después de que ella muriera. Los vendió por una miseria para comprar vodka. Eran 12 cuadros, una serie completa sobre nuestra ciudad. Mamá trabajó en ellos 5 años. Eran su legado. Arthur sintió la tragedia en cada palabra. No eran solo lienzos, eran la memoria de una madre, robada y convertida en veneno. ¿Sabe quién los tiene? Preguntó. Sí, dijo Emma con rencor. Krotov. Un coleccionista privado. Se especializa en comprar arte a gente desesperada por centavos. Fui a verlo. Intenté recuperarlos. Y se rió de mí. Dijo que el valor había subido. Me pidió una suma que no podré ganar ni en 10 años fregando suelos. ¿Cuánto pidió? 500.000 rublos, susurró ella, como si la cifra fuera un monstruo. Por los 12 cuadros. Arthur tuvo que hacer un esfuerzo para no reaccionar. 500.000 rublos. Para él, esa suma era trivial, el costo de un almuerzo de negocios o un vuelo privado. Pero para Emma, era una muralla insalvable entre ella y el último recuerdo de su madre. Emma miró el reloj y se levantó de golpe, asustada por haber perdido tanto tiempo. Perdóneme, tengo que terminar mi turno. Gracias por el café. Recogió sus cosas con movimientos rápidos y se alejó, volviendo a ser la limpiadora anónima en el rincón del restaurante. Arthur se quedó inmóvil, mirando su espalda. Su mente de empresario, entrenada para ver oportunidades donde otros veían caos, empezó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa. Allí estaba ella, joven, hermosa, culta, con modales impecables y una dignidad a prueba de balas. Y estaba desesperada. Necesitaba dinero. Necesitaba recuperar el legado de su madre. Y allí estaba él, rico, poderoso, pero acorralado por un contrato que exigía una esposa en 3 semanas. Era una locura. Era el guión de una novela barata. Pero cuanto más lo pensaba, más lógica parecía. Emma podía ser la solución a su problema y él podía ser el milagro que ella necesitaba. No sería un matrimonio real,
sería una transacción. Un intercambio de salvavidas en medio del océano. Arthur sacó su teléfono. Sus dedos marcaron el número de su asistente personal con decisión. Maxine, escúchame bien. Necesito que busques información sobre un tal Krotov. Es un coleccionista de arte. Quiero saberlo todo, dirección, teléfono y el inventario de su colección, específicamente obras de Anna Solskaya. Lo quiero para mañana a primera hora. Colgó el teléfono y miró hacia donde Emma seguía trabajando. Mañana, pensó Arthur, iba a proponerle el negocio más extraño y arriesgado de sus vidas. Iba a pedirle a esa desconocida que se convirtiera en su esposa. La mañana siguiente amaneció con esa claridad fría y cortante que a menudo precede a las decisiones irrevocables. En el despacho de Arthur, el silencio solo era interrumpido por el sonido del papel al pasar de una página a otra. Maxime, su asistente, había cumplido su misión con una eficiencia militar. Sobre el escritorio de caoba descansaba un dossier completo, Grigori Semyonovich Krotov. Arthur leyó el informe con una mueca de disgusto. Krotov, 62 años, propietario de varios salones de antigüedades y una galería privada. Un buitre con traje de seda. El informe confirmaba lo que Arthur sospechaba. Krotov había construido su fortuna sobre la desgracia ajena, comprando tesoros a precio de saldo a personas que se ahogaban en deudas. En la lista de su inventario, marcadas en rojo, figuraban 12 obras de la pintora Anna Solskaya. Compradas hace 3 años por 20.000 rublos. Valoración actual de mercado, 800.000. No era un negocio, era un robo legalizado a un hombre enfermo. Arthur cerró la carpeta. La ira fría que sentía le confirmó que estaba haciendo lo correcto. El plan en su cabeza ya no era una idea descabellada de medianoche, era una estrategia sólida. Pero para ejecutarla, necesitaba a la pieza clave del tablero. A las 11:30, Arthur llegó al hotel. Emma tenía turno de tarde, empezando a la 1. Pidió a la administración que la enviaran a su despacho privado en cuanto llegara. Mientras esperaba, Arthur se descubrió caminando de un lado a otro de la habitación, ajustándose los puños de la camisa, incapaz de quedarse quieto. Había negociado fusiones de empresas, compras hostiles y contratos internacionales, pero nunca le habían sudado las manos como ahora. No era solo el miedo a perder el contrato con los italianos, era la extraña sensación de que estaba a punto de alterar el destino de 2 vidas de forma permanente. A la 1 en punto, sonaron unos golpes tímidos en la puerta. Adelante, dijo Arthur, forzando un tono de autoridad que no sentía del todo. Emma entró. Llevaba su ropa de calle, sencilla, desgastada, pero limpia. Se quedó parada junto al marco de la puerta, con la postura de quien espera un golpe. La tensión en sus hombros era palpable, sus ojos grandes recorrían la habitación buscando una amenaza. Buenos días, Arthur Viktorovich. ¿Quería verme? Sí, Emma. Pase, por favor. Siéntese. Le señaló el sillón de cuero frente a su escritorio. Ella avanzó con cautela y se sentó en el borde, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo para disimular un ligero temblor. No se preocupe, comenzó él, suavizando la voz. No ha hecho nada malo. No está aquí por una reprimenda. El alivio en el rostro de ella fue mínimo. Arthur decidió que no había forma suave de decir lo que tenía que decir. Respiró hondo y se lanzó al vacío. Emma, quiero proponerle un trato.
Un negocio, para ser exactos. ¿Un negocio?, repitió ella, confundida. Ayer no fui del todo sincero con usted. Tengo graves problemas en mi empresa. Arthur le explicó la situación sin adornos, el contrato de 120 millones, los inversores italianos conservadores, la exigencia absurda de un matrimonio estable y el plazo de 3 semanas que pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. Emma escuchaba en silencio, procesando la información. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Entiendo su problema, señor, dijo ella cuando él terminó. Pero, ¿qué tengo yo que ver con esto? Soy una empleada de limpieza. Necesito una esposa, soltó Arthur, mirándola fijamente a los ojos. Aunque sea solo formalmente. Durante el tiempo que duren las negociaciones y la firma del contrato. Emma se levantó del sillón como si la hubiera impulsado un resorte. El movimiento fue tan brusco que casi derriba el vaso de agua que había sobre la mesa. ¿Qué está diciendo? Su voz subió una octava. ¿Me está proponiendo un matrimonio ficticio? Exacto, respondió él, manteniendo la calma para contrarrestar su agitación. Un matrimonio de papel. Sin obligaciones conyugales, sin intimidad. Solo una asociación comercial temporal. Usted ha perdido la cabeza, susurró ella, retrocediendo hacia la puerta. Ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Es culta, tiene modales, es hermosa y sabe comportarse. Eso es todo lo que necesito para convencer a unos inversores que solo verán la superficie. ¿Y cree que yo aceptaría participar en una farsa así? Ama giró el pomo de la puerta. Esto es una locura. Me voy. Tengo los cuadros de su madre. La frase detuvo a Emma en seco. Su mano se congeló sobre el pomo de metal frío. La habitación se sumió en un silencio absoluto, denso. Lentamente, muy lentamente, ella se giró. Su rostro había perdido todo el color. ¿Qué ha dicho?, preguntó con un hilo de voz. He localizado la colección. Los 12 cuadros. Están en manos de Grigori Krotov. Él está dispuesto a vender. Por 500.000 rublos, dijo ella con amargura, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Dinero que no tengo y nunca tendré. 800.000, en realidad, corrigió Arthur. Pero el dinero no es un problema para mí. Arthur se levantó y rodeó el escritorio, apoyándose en el borde, acortando la distancia física pero manteniendo la distancia emocional. Estoy dispuesto a comprarlos todos. Y a dárselos a usted. Además, me haré cargo de todas las deudas de su padre y pagaré su tratamiento completo en la mejor clínica de rehabilitación de la ciudad. Emma se quedó paralizada. Su respiración se volvió errática. Era la oferta del diablo, pero el premio era el cielo. Eso es chantaje, dijo ella, temblando. Es una negociación, repuso él con firmeza. Yo necesito salvar mi empresa. Usted necesita salvar a su padre y recuperar el legado de su madre. Es un intercambio de valor. Pero el matrimonio, Emma se abrazó a sí misma, como si sintiera frío. El matrimonio debería ser por amor, no por un contrato. Es sagrado. En nuestro caso, será una estrategia de supervivencia. No le pido que me ame, Emma. Le pido que actúe. Le pido que me ayude a mantener a flote el trabajo de mi vida. Y a cambio, le doy la libertad que tanto necesita. Después de firmar el contrato con los italianos,
Nos divorciaremos. Rápido, discreto y sin preguntas. Usted se quedará con los cuadros y con suficiente dinero para empezar de cero donde quiera. Emma caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Arthur esperó, respetando su lucha interna. Podía ver la tensión en su cuello, la forma en que sus dedos apretaban la tela de su falda desgastada. Estaba sopesando sus principios contra la vida de su padre y la memoria de su madre. Era una batalla cruel, y Arthur se sintió culpable por ser quien la forzaba a librarla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella finalmente, sin volverse. 1 mes. Quizás 2. El tiempo necesario para convencer a los Rossi, firmar los papeles y esperar a que se seque la tinta. Luego, iniciaremos el divorcio. ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si descubren que es una mentira? No lo harán si somos cuidadosos. Los italianos son pragmáticos, quieren ver una imagen bonita. No van a escarbar en nuestra basura si no les damos motivos. Emma se giró. Había lágrimas en sus mejillas, pero su mirada era de acero. Había tomado una decisión. Tengo una condición, dijo con voz firme. Aparte de los cuadros y el tratamiento de papá. La escucho. Quiero que me prometa que, después del divorcio, nunca más volverá a intervenir en mi vida. Nada de ayudas, nada de regalos, nada de encuentros casuales. Quiero que desaparezca de mi existencia. Quiero empezar de cero, limpia. Arthur sintió una punzada extraña en el pecho, un dolor agudo e inesperado. Aquella condición sonaba como un portazo en la cara, aunque entendía perfectamente su lógica. Ella quería protegerse. Quería asegurarse de que él no la convertiría en una mantenida permanente. De acuerdo, dijo él, ignorando la molestia en su interior. Lo prometo. Entonces acepto. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en el despacho bañado por la luz del mediodía. Arthur sintió que el eje de su mundo se desplazaba. Extendió la mano. Emma dudó un segundo, miró la palma abierta de él como si fuera a quemarla, y finalmente la estrechó. Su mano estaba fría, pero su agarre fue firme. Trato hecho, dijo Arthur. Mañana iremos a ver a Krotov. Y usted, tú, tienes que presentar tu renuncia hoy mismo. ¿Por qué? Porque a partir de mañana dejas de ser la limpiadora. Empiezas tu preparación para ser la esposa de un magnate. Necesitarás ropa nueva, peluquería, aprenderte mi vida, mi historia. Será como un curso intensivo de actuación. De tu interpretación depende todo. Emma asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Otra cosa, añadió ella, ya en la puerta. Quiero ver los cuadros antes de firmar cualquier papel de matrimonio. Quiero asegurarme de que están bien. Por supuesto. Ella salió del despacho. Arthur se quedó mirando la puerta cerrada, con la extraña sensación de que acababa de firmar el contrato más importante de su vida, y no tenía nada que ver con los inversores italianos. Al día siguiente, el sol brillaba con ironía sobre la fachada decadente del edificio donde Krotov tenía su galería. Arthur y Emma subieron las escaleras de piedra. Ella estaba pálida, sus manos apretaban el asa de su bolso viejo hasta dejar los nudillos blancos. Tranquila, le susurró Arthur. Todo está arreglado. Grigori Krotov los recibió en el salón principal. Era un hombre bajo, de cabello gris engominado hacia atrás y ojos pequeños y acuosos que se movían constantemente, evaluando el precio de todo lo que miraban.
Vestía un traje caro que le quedaba mal, y su sonrisa era tan falsa como una moneda de madera. Artur Viktorovich, exclamó con una jovialidad empalagosa. Un honor recibirle. Y esta debe ser mi prometida, interrumpió Artur, tomando a Emma del brazo y sintiendo cómo ella se tensaba. Emma Solskaya. Los ojos de Krotov brillaron con reconocimiento malicioso. Solskaya. Vaya, qué coincidencia. ¿Pariente de la difunta Anna? Su hija, dijo Emma con la cabeza alta. Fascinante. Entonces le encantará ver esto. Por aquí. Los guió a través de salas abarrotadas de antigüedades hasta una sala más pequeña, iluminada con luces dirigidas. Allí, en las paredes blancas, colgaban los 12 cuadros. Artur oyó cómo Emma contenía el aliento. Era un sonido desgarrador, una mezcla de sollozo y suspiro. Los cuadros eran magníficos. Incluso para el ojo inexperto de Artur, irradiaban vida. Representaban rincones de la ciudad, una iglesia antigua bajo la lluvia, un parque en otoño, un puente de hierro al atardecer. No eran simples paisajes, tenían alma. Capturaban la melancolía y la belleza de lo cotidiano con una maestría que encogía el corazón. Mamá, susurró Emma, acercándose al primer lienzo como quien se acerca a un altar. Rozó el marco con la punta de los dedos, temiendo que fuera un espejismo. Una mujer talentosa, comentó Krotov, rompiendo el momento mágico con su voz chillona. Una pena que muriera antes de hacerse famosa. El valor de estas piezas se ha triplicado en el último año. Una inversión excelente. Emma recorrió la sala, deteniéndose ante cada obra. Artur la observaba a ella, no a los cuadros. Veía cómo su rostro cambiaba, cómo el dolor se mezclaba con la alegría del reencuentro. Parecía estar manteniendo una conversación silenciosa con su madre a través de las pinceladas. Esa la pintó conmigo sentada a su lado, dijo Emma de repente, señalando un cuadro de un patio interior. Yo tenía 12 años. Me enseñaba a mezclar los colores del cielo. Y esa era su favorita. La iglesia de San Nicolás. Decía que allí la luz siempre era diferente. Artur sintió una presión en el pecho. No estaba comprando decoración, estaba comprando los recuerdos de infancia de una mujer, estaba comprando trozos de su alma que habían sido secuestrados. ¿Están en buen estado?, preguntó Artur, queriendo acabar rápido con la presencia de Krotov. Perfectos, respondió Emma sin apartar la vista. Están intactos. Entonces cerremos el trato, dijo Artur secamente. La transacción fue rápida. El dinero cambió de manos digitalmente y Krotov, sonriendo como un gato que se ha comido al canario, ordenó embalar las obras. Cuando salieron de la galería, los cuadros ya viajaban en una furgoneta de seguridad hacia la mansión de Artur. En la calle, Emma se detuvo y agarró el brazo de Artur. Fue un gesto espontáneo, desesperado. Gracias, le dijo, mirándole a los ojos con una intensidad que le atravesó. Gracias por esto. Sé que es un negocio, pero, gracias. No me des las gracias, respondió él, incómodo ante tanta gratitud. Es parte del trato. Pero él sabía, y ella sabía, que era más que eso. Había sido un acto de justicia. Esa misma tarde, los cuadros fueron colgados en el gran salón de la mansión de Artur, una sala con ventanales panorámicos que hasta entonces había estado decorada con un minimalismo frío e impersonal. Cuando los operarios terminaron,
la habitación se transformó. Los colores vibrantes de Anna Solskjaer llenaron el espacio de calidez, de historia, de humanidad. La casa, que siempre había parecido un museo vacío, de repente parecía un hogar. Increíble, murmuró Arthur. Encajan perfectamente. Los cuadros de mamá embellecen cualquier lugar, dijo Emma con orgullo. Ella veía belleza donde nadie más la veía. Como tú, dijo Arthur sin pensar. Emma le miró sorprendida. ¿Cómo dice? Nada, se corrigió él rápidamente. Solo pensaba en voz alta. Pero era verdad. Al verla allí, de pie entre las obras de su madre, Arthur se dio cuenta de que Emma tenía el mismo don. A pesar de su ropa humilde y su vida dura, irradiaba una luz propia. Arthur Viktorovich, dijo ella cuando se quedaron solos, ¿por qué yo? Podría haber contratado a una modelo, a una actriz. Alguien que supiera jugar este juego mejor que yo. Arthur se sirvió una copa de agua para ganar tiempo. ¿Por qué ella? No lo sé, admitió. Quizás porque tú me pareciste real. En mi mundo todo es plástico, todo es interés. Tú eres genuina. Me hablaste de tus problemas sin intentar manipularme. Y necesito a alguien en quien pueda confiar, aunque sea en una mentira. Emma asintió lentamente. Tengo miedo de fallarle, confesó. No sé cómo ser la esposa de un millonario. No sé de qué hablar en sus fiestas, no sé qué tenedor usar. Aprenderás, aseguró Arthur. Tienes educación, eres inteligente. El resto es teatro. Te enseñaré el guión. ¿Y si descubren que fingimos? Diremos que nos conocimos en un museo. Tú estabas estudiando un cuadro, yo me acerqué. Un flechazo intelectual. Nos enamoramos del arte y luego el uno del otro. Suena plausible, ¿no? Suena a cuento de hadas, sonrió ella con tristeza. Pero está bien. Aprenderé mi papel. Mañana iremos de compras, anunció Arthur, cambiando al modo ejecutivo. Necesitas un vestuario completo. Desde ropa casual hasta vestidos de gala. Y zapatos, y joyas. Eso costará una fortuna. Es una inversión en el éxito de la empresa. Tienes que parecer la mujer que ha conquistado al soltero de oro de la ciudad. Al día siguiente, la transformación comenzó. Arthur la llevó a las boutiques más exclusivas de la avenida principal. Al principio, Emma se sentía abrumada, tocando las telas con miedo a estropearlas. Pero tenía un gusto innato. Mientras las dependientas intentaban venderle lo más caro y llamativo, Emma elegía piezas clásicas, elegantes, colores que resaltaban su piel y sus ojos. Pruébese este, dijo una asistenta, ofreciéndole un vestido de seda color burdeos. Cuando Emma salió del probador, Arthur tuvo que contener la respiración. El vestido se ceñía a su cintura y caía con fluidez hasta el suelo. Con el cabello suelto y los hombros descubiertos, ya no quedaba rastro de la limpiadora del hotel. Parecía una reina. Arthur se vio reflejado en el espejo detrás de ella, y por un momento, la imagen de los dos juntos no pareció una farsa. Parecían una pareja poderosa. Nos lo llevamos, dijo él, su voz un poco más ronca de lo habitual. Y los zapatos a juego. Después de las compras, el salón de belleza. Corte, peinado, manicura. Cuando salieron a la calle al atardecer, Emma era otra persona. Caminaba con más seguridad, quizás porque la ropa actuaba como una armadura.
No me reconozco, dijo ella mirando su reflejo en un escaparate. Yo sí te reconozco, dijo Arthur. Solo hemos pulido el diamante. Esa noche, Emma se mudó oficialmente a la mansión. Arthur le asignó una suite de invitados en el ala este, respetando su promesa de privacidad. Esta es tu casa mientras dure el contrato, le dijo, dejándola en la puerta de su habitación. Siéntete libre. Emma solo trajo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Arthur notó que entre su ropa vieja había un cuaderno de dibujo y una caja de lápices gastados. ¿Dibujas?, preguntó sorprendido. No. Bueno, solo garabatos, se ruborizó ella, intentando esconder el cuaderno. Mamá me enseñaba, pero no tengo su talento. ¿Puedo ver? Emma dudó, pero le tendió el cuaderno. Arthur pasó las páginas. Eran bocetos rápidos, retratos de gente en el metro, paisajes urbanos, detalles arquitectónicos. No tenían la maestría técnica de su madre, pero tenían una sensibilidad única. Capturaban emociones crudas. Te subestimas, dijo Arthur, devolviéndole el cuaderno. Tienes ojo. Tienes talento. Gracias, dijo ella, y fue la primera vez que le sonrió sin sombra de tristeza. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Cenaron juntos en el gran comedor. Al principio, el silencio era incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos de plata. Pero Arthur, decidido a que la leyenda funcionara, empezó a hacerle preguntas sobre arte, sobre los cuadros del salón. Emma se animó. Habló de la luz, de la composición, de cómo el arte puede cambiar el estado de ánimo de una habitación. Hablaba con pasión, sus manos moviéndose en el aire, sus ojos brillando. Arthur la escuchaba fascinado. Hacía años que no tenía una conversación que no fuera sobre márgenes de beneficio o cotizaciones en bolsa. Sabes, dijo él cuando terminaron el postre, creo que los italianos te van a adorar. No por tu ropa o por tu belleza, sino por esto. Por cómo piensas. ¿Tú crees? Estoy seguro. Arthur levantó su copa. Por nuestro éxito, socia. Emma levantó la suya, titubeando un momento. Por el éxito. Y por la libertad que vendrá después. Brindaron. El cristal sonó claro y nítido. Pero mientras Arthur bebía, sintió un peso extraño en el estómago al escuchar la palabra libertad. La idea de que ella se fuera, de que todo esto tuviera una fecha de caducidad tan cercana, de repente le pareció prematura. Esa noche, acostado en su cama enorme y vacía, Arthur no podía dejar de pensar en la chica de la habitación de al lado. En cómo sus cuadros habían llenado su salón y en cómo su presencia empezaba a llenar los silencios de su vida. El contrato estaba firmado, el plan estaba en marcha. Todo era perfecto. Entonces, ¿por qué sentía esa inquietud creciente? ¿Por qué la idea del divorcio, que era su salvoconducto, ahora le sabía a ceniza? El día de la boda amaneció con un sol insolente, una luz brillante y dorada que parecía burlarse de la tormenta silenciosa que se gestaba en el interior de Arthur Malinowski. Se despertó antes de que sonara la alarma, con esa sensación de irrealidad pegada a la piel, como una segunda capa de sudor frío. Hoy se casaba. No por amor, no por pasión, sino por una firma en un papel. Sin embargo, mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo, sintió un peso en el pecho que nada tenía que ver con los negocios. Era una ansiedad primitiva,
un vértigo similar al de asomarse a un acantilado sin barandilla. Emma estaba aún más nerviosa. Cuando se encontraron en la cocina para un desayuno rápido, ella apenas probó bocado. Removía el café con movimientos mecánicos, con la mirada perdida en el jardín a través de la ventana. Llevaba un vestido sencillo de color crema que habían comprado juntos, elegante pero discreto, perfecto para una ceremonia civil sin pretensiones. Todo saldrá bien, dijo Arthur, rompiendo el silencio espeso que los rodeaba. Es solo un trámite administrativo. Una formalidad. Lo sé, respondió ella en un susurro, sin mirarle. Es solo que, nunca imaginé que mi primera boda sería así. Sin música, sin familia, sin verdad. La tristeza en su voz golpeó a Arthur como un puñetazo físico. Sintió una punzada de culpa aguda. Él le estaba robando un sueño. Toda mujer imagina su boda, el vestido blanco, las flores y sobre todo, la mirada de adoración del hombre que la espera en el altar. Él le estaba dando un contrato y un escenario vacío. Emma, empezó él, acercándose. Si quieres echarte atrás. No, le cortó ella, levantando la vista. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. No he cambiado de opinión. Solo necesito un momento para despedirme de mis fantasías infantiles. Vamos. No podemos llegar tarde. Llegaron al registro civil a las 11. Arthur había elegido un día laborable y una hora intempestiva para evitar miradas indiscretas. El edificio de piedra gris parecía más una oficina de impuestos que un lugar donde se celebraba el amor. En la entrada les esperaban los testigos, Maxim, con su habitual cara de póker y una cámara colgada al cuello, y Lena, la amiga de la universidad de Emma. Lena era la única que sabía la verdad. Una chica vivaz de cabello oscuro y ojos inquisitivos que escaneó a Arthur de arriba a abajo como si fuera un espécimen de laboratorio. Así que usted es el príncipe azul del contrato, dijo ella, estrechándole la mano con fuerza. Más le vale cuidar de ella. Sabe que se está llevando un tesoro, ¿verdad? Soy consciente, respondió Arthur, y por primera vez en el día, no mintió. La ceremonia fue breve, seca, funcionarial. La jueza leyó los artículos del Código Civil con la misma emoción con la que leería una lista de la compra. Arthur y Emma escucharon de pie, uno al lado del otro, pero sin tocarse. Había un espacio físico entre ellos que parecía un abismo infranqueable. Arthur había comprado las alianzas el día anterior. Anillos de oro simples, clásicos. Cuando llegó el momento de ponerle el anillo a Emma, sus dedos se rozaron. La piel de ella estaba fría, la de él, ardiendo. Al deslizar el metal dorado por su dedo anular, sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. No fue un rayo, ni una explosión. Fue algo más sutil y aterrador. Fue la sensación de que aquel acto, diseñado como una mentira, se sentía peligrosamente real. En los ojos de Emma, Arthur vio miedo, sí, pero también vio una confianza ciega, una entrega que le hizo temblar por dentro. Ella le estaba confiando su vida. Puede besar a la novia, dijo la jueza, cerrando su carpeta. Arthur se inclinó hacia ella. Emma cerró los ojos, esperando. Él posó sus labios sobre los de ella con suavidad, con un respeto infinito. Se suponía que debía ser un beso casto, un sello burocrático. Pero el contacto de sus labios despertó una corriente eléctrica que recorrió la columna vertebral de Arthur.
Olía a vainilla y a nervios. Fue un beso breve, apenas un suspiro, pero cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. El aire entre ellos había cambiado de densidad. «Felicidades», dijo la jueza, entregándoles el certificado. «Ya son marido y mujer». Al salir a la calle, el sol les golpeó de nuevo. Maxime, cumpliendo su papel, tomó varias fotos de la feliz pareja en la escalinata. Servirían de prueba para los italianos. Pero en las fotos, Arthur no parecía un hombre de negocios cerrando un trato, parecía un hombre que acababa de descubrir un continente nuevo y no sabía si conquistarlo o huir de él. ¿Y ahora qué?, preguntó Lena. Ahora celebramos, dijo Arthur, recuperando su máscara de control. He reservado una sala privada en el restaurante del hotel. Una boda, aunque sea peculiar, merece un banquete. La comida fue íntima. Arthur se había asegurado de que todo fuera perfecto, flores frescas, velas, el mejor vino de su bodega. Quería compensar a Emma por la frialdad del registro civil. Poco a poco, con el vino y la comida, la tensión se disipó. Lena resultó ser una narradora excelente, contando anécdotas de su época universitaria con Emma. ¿Te acuerdas de aquel pintor en tercer curso, Emma?, dijo Lena riendo. Dios mío, estuviste obsesionada con él durante un mes. Lo seguías como un fantasma por los pasillos de la facultad. Hacías bocetos de su perfil en todos tus cuadernos. Y luego resultó que estaba casado y tenía 3 hijos. Menudo drama. Emma se puso roja como un tomate. Lena, exclamó, cubriéndose la cara. ¿Por qué tienes que contar eso? ¿Qué tiene de malo?, rió su amiga. Artur Viktorovich debe saber que su esposa tiene un pasado romántico y un corazón apasionado. Artur sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. En su interior, sintió un pinchazo agudo, una mordedura fría y venenosa. Celos. Puros, irracionales y estúpidos celos. La idea de Emma mirando a otro hombre con adoración, dibujando a otro hombre, sintiendo pasión por otro, le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que no quería que ella tuviera pasado. Quería ser el único. Y ese pensamiento posesivo le asustó más que cualquier cláusula contractual. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró Emma, evitando la mirada de Artur. No importa, dijo Artur, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Es parte de tu historia. Parte de lo que te hace ser quien eres. Emma le miró sorprendida, detectando el cambio de tono, pero no dijo nada. El resto de la comida transcurrió entre risas, pero Artur no pudo sacudirse esa sensación de incomodidad. La línea entre la realidad y la ficción se estaba borrando demasiado rápido. Esa noche, de vuelta en la mansión, el silencio volvió a instalarse entre ellos. No era el silencio tenso de la mañana, sino un silencio cargado de expectativas no dichas. ¿Cómo se siente, señora Malinovskaya?, preguntó Artur en el coche, probando el sonido de su nuevo apellido en ella. Extraño, admitió ella. No es como imaginaba mi noche de bodas. ¿Y cómo la imaginabas? Emma suspiró, apoyando la cabeza en el cristal frío de la ventanilla. Con alguien a quien amara. Y que me amara a mí. No como un socio, sino como a su todo. Artur apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La vida no siempre nos da lo que soñamos, Emma. Pero a veces nos da lo que necesitamos.
Al llegar a casa, Emma subió directamente a su habitación. Arthur se quedó en el salón, con la corbata deshecha y una copa de whisky en la mano, contemplando los cuadros de Anna Solskjaer bajo la luz de la luna. En la penumbra, las pinturas parecían cobrar vida, susurrándole secretos sobre el amor y la pérdida. Cerca de la medianoche, oyó pasos en la escalera. Emma bajó envuelta en una bata de seda, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada dorada. No puedo dormir, dijo ella. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Es tu casa, respondió él. Se sentaron en sillones opuestos, con la oscuridad como única compañía. Arthur preparó té. El vapor subía en espirales hipnóticas. Arthur, dijo ella de repente, rompiendo el silencio, tengo miedo. ¿De qué? ¿De los italianos? No. De esto. De nosotros. Emma se abrazó las rodillas. Hace un mes yo era invisible. Hoy soy la esposa de un magnate. Todo es demasiado rápido, demasiado bueno. Y tengo miedo de acostumbrarme. Tengo miedo de que, cuando acabe el mes y firmemos el divorcio, yo ya no sepa cómo volver a ser la chica que fregaba suelos. No tendrás que volver a fregar suelos, prometió Arthur con vehemencia. Tendrás dinero, tendrás los cuadros. No es el dinero, Arthur. Es la sensación de tener un hogar. De tener a alguien. Ella le miró fijamente y sus ojos eran dos pozos oscuros. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si empezamos a sentir cosas que no están en el contrato? Arthur dejó la taza sobre la mesa con un tintineo. Esa era la pregunta que le había estado persiguiendo todo el día. ¿Y si lo hacemos? Preguntó él en voz baja. ¿Y si nos enamoramos? Emma negó con la cabeza, asustada. Entonces sería un desastre. Porque tú eres un hombre de negocios que necesita una esposa trofeo por un tiempo, y yo soy un proyecto de caridad. Cuando la novedad desaparezca, verás que no pertenezco a tu mundo. Te equivocas, dijo Arthur, inclinándose hacia ella. No eres un proyecto. Y definitivamente no eres simple. Eres lo más real que me ha pasado en años. Por favor, no digas eso, susurró ella, levantándose. No compliques las cosas. Tenemos un plan. Sigámoslo. Buenas noches, esposo. Se fue, dejándole solo con el eco de esa última palabra, esposo. Sonaba a burla y a promesa al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El objetivo final se acercaba, la reunión con los inversores. Pero antes, Arthur decidió someter a Emma a una prueba de fuego. Una cena informal con sus socios más antiguos, los Novikov. Vladimir y su esposa Irina eran la pareja más sólida y exigente de su círculo. Si Emma lograba convencerlos a ellos, convencería a cualquiera. Recuerda, le dijo Arthur mientras conducían hacia la residencia de los Novikov, Vladimir es astuto, pero Irina es la verdadera prueba. Es experta en arte y tiene un radar infalible para la falsedad. Sé tú misma, añadió, viendo el pánico en los ojos de Emma. Eres culta, eres inteligente. No intentes ser una aristócrata aburrida. Sé la Emma apasionada que me habla de los cuadros de su madre. La cena fue un campo de minas. Irina Novikova, una mujer elegante con una mirada que podía cortar el acero, sometió a Emma a un interrogatorio sutil pero implacable. Preguntas sobre su pasado, sobre cómo se conocieron,
sobre sus gustos. Artur observaba, tenso, listo para intervenir. Pero no hizo falta. Emma sorteó cada obstáculo con una gracia natural. Cuando la conversación giró hacia el arte, ella floreció. Discutió sobre las tendencias del impresionismo ruso con tal conocimiento y fervor que Irina quedó desarmada. «Tiene usted una joya, Artur», dijo Irina al final de la velada, tomando la mano de Emma con genuino afecto. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una conversación. «Es auténtica. Cuídela». De regreso a casa, la atmósfera en el coche era de euforia contenida. «Estuviste magnífica», dijo Artur, mirándola con orgullo. «Los tuviste comiendo de tu mano». «Eran amables», dijo Emma, sonrojada. «Y fue agradable hablar de cosas que me gustan». Por un momento, olvidé que estaba actuando. «Tal vez no estabas actuando», sugirió Artur. Emma se volvió hacia la ventanilla. «A veces me asusta lo fácil que resulta fingir ser feliz contigo», murmuró, tan bajo que Artur casi no la oyó. Y entonces llegó el martes. El día D. La sala de conferencias principal de las oficinas de Artur era un espacio imponente de cristal y acero, diseñado para intimidar. Pero hoy, Artur la había suavizado con flores frescas y un aroma sutil a café italiano de primera calidad. Todo tenía que ser perfecto. Emma apareció vestida con un traje de chaqueta color beige, el cabello recogido en un moño bajo impecable. Parecía una ejecutiva de alto nivel, pero sus manos temblaban ligeramente. «Estoy lista», dijo, aunque su voz vaciló. Artur le tomó las manos entre las suyas. Estaban heladas. «Mírame, Emma. No eres una impostora. Eres mi esposa. Eres mi socia. Estamos juntos en esto. Si caemos, caemos juntos. Pero no vamos a caer». A las 2 en punto, las puertas se abrieron. Marco Rossini entró, seguido de su lugarteniente, Lucia Bianchi, una mujer italiana de 40 años con una elegancia agresiva y una tablet pegada a la mano. Zaine Malinowski saludó Rossini con esa sonrisa de tiburón que Artur conocía bien. «Un placer volver a verle. Y veo que ha cumplido con nuestros requisitos». «Permítame presentarle a mi esposa», dijo Artur, dando un paso atrás para ceder el protagonismo a Emma. «Emma Malinovskaya». Emma dio un paso al frente, extendió la mano y, con una sonrisa radiante, dijo: «Molto piacere, Zaine Rossini. Benvenuti a nostra azienda». El efecto fue instantáneo. Las cejas de Rossini se alzaron. Lucia Bianchi sonrió sorprendida. «Ah, parla italiano», exclamó Lucia. «Che bella sorpresa». «Solo un po'», respondió Emma con modestia. «Sto imparando per amore della cultura italiana». «Solo un poco». «Estoy aprendiendo por amor a la cultura italiana». Esa pequeña frase, ensayada hasta la saciedad, rompió el hielo mejor que cualquier presentación de PowerPoint. Se sentaron a la mesa. Artur condujo la parte financiera, mostrando números, proyecciones y márgenes. Los italianos escuchaban, asentían, pero Artur notaba que seguían escépticos. Faltaba el alma del proyecto. Y entonces llegó el momento de hablar del concepto resorts familiares. Lucia Bianchi, siempre incisiva, lanzó el dardo. «Señora Malinovskaya, su marido habla de números, pero nosotros vendemos experiencias. ¿Cómo ve usted,
como mujer y supongo que futura madre, la estética de estos hoteles. Hemos visto los bocetos preliminares y nos parecen fríos. Arthur sintió que el sudor le corría por la espalda. Esa pregunta no estaba en el guión. Emma se quedó en silencio un segundo. Miró a Arthur, luego a los italianos. Respiró hondo y decidió improvisar. Tiene razón, Lucía, dijo Emma, y su voz ganó fuerza. Los bocetos actuales son técnicamente perfectos, pero carecen de corazón. Una familia no busca mármol frío y estatuas griegas. Busca calor. Se levantó y caminó hacia la pizarra blanca. Imaginen esto, continuó, dibujando líneas rápidas en el aire con sus manos. En lugar de restaurantes genéricos franceses, creamos una trattoria en el corazón del hotel. Pero no una imitación barata. Un lugar con cocina abierta, donde los niños puedan ver cómo se hace la pizza, donde haya ruido, risas, harina en el aire. Donde las paredes no tengan cuadros abstractos incomprensibles, sino frescos pintados por artistas locales que cuenten historias de la región. Rossini se inclinó hacia adelante, interesado. Continúe, dijo. Y para los niños, Emma se iluminó. No queremos guarderías que parezcan hospitales. Queremos espacios de creatividad. Paredes interactivas donde puedan pintar. Talleres de arte en lugar de salas de videojuegos. Como en la metodología Reggio Emilia. Un entorno que les diga, sois importantes, sois creadores. Lucía Bianchi dejó de tomar notas y miró a Emma con admiración genuina. La familia è tutto, dijo Emma suavemente. Si logramos que las familias se sientan unidas, no solo volverán, sino que recomendarán el lugar a todos sus amigos. No vendemos camas de hotel, Zaine Rossini. Vendemos recuerdos. Hubo un silencio en la sala. Arthur miró a su esposa y sintió una oleada de admiración tan fuerte que casi le dejó sin aliento. Ella no estaba repitiendo frases, estaba creando, estaba liderando. Estaba salvando su empresa con una visión que él, en su ceguera empresarial, jamás habría tenido. Bravísima, susurró Rossini. Luego golpeó la mesa con la palma de la mano. Eso es. Eso es exactamente lo que buscábamos. Zaine Malinovsky, su esposa, no es solo un rostro bonito. Es el alma que le faltaba a este proyecto. Arthur sonrió, y esta vez fue la sonrisa más orgullosa de su vida. Lo sé, dijo. Ella es mi mejor activo. La reunión terminó 3 horas después. Los apretones de manos fueron firmes, las sonrisas genuinas. Mañana redactaremos el acuerdo final, dijo Rossini al despedirse. Y señora Malinovskaya, queremos que usted supervise personalmente el diseño artístico. Es una condición sine qua non. Sarà un onore, respondió Emma. Cuando el ascensor se cerró tras los italianos, la sala de conferencias quedó en un silencio vibrante. Arthur se aflojó la corbata y soltó una carcajada de alivio, un sonido que liberaba meses de tensión. Lo hicimos. Gritó, girándose hacia Emma. Dios mío, Emma, lo hicimos. Fuiste increíble. Esa idea de la trattoria. Genial. Se acercó a ella, con la intención de abrazarla, de levantarla en el aire. Pero se detuvo en seco. Emma estaba temblando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría. Emma, ¿qué pasa?, preguntó él, alarmado. ¿Estás mal?
Ella se abrazó a sí misma, negando con la cabeza. No puedo seguir haciendo esto, Arthur. ¿De qué hablas? Acabamos de ganar. Exacto. Sollozó ella. Hemos ganado con una mentira. Hoy, cuando me miraban con respeto, cuando me ofrecían trabajo, me sentí sucia. Me sentí como una estafadora. Todo esto es falso. Yo no soy diseñadora de hoteles, soy una chica que limpia su basura. Estoy usurpando un lugar que no es mío. No. Arthur la agarró por los hombros, obligándola a mirarle. Escúchame bien. Esas ideas eran tuyas. Ese talento es tuyo. No fingiste saber de arte, sabes de arte. Ellos no compraron la mentira, Emma, te compraron a ti. A tu pasión. Pero soy una mantenida, gritó ella, liberando su frustración. Me has comprado con cuadros y médicos. Soy una actriz pagada. Y lo peor es que me está gustando. Me gusta esta vida, me gusta este trabajo, y me aterra que cuando esto acabe, el dolor será insoportable. Arthur la miró, viendo la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. En ese momento, el contrato, los millones, los italianos, todo desapareció. Solo existía ella y el miedo a perderla. ¿Y si no tiene que acabar? Dijo él, su voz ronca por la emoción. Emma se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Y si no firmamos el divorcio? Arthur soltó sus hombros y tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella. Emma, mírame. Empezamos esto como un negocio, sí. Pero lo que pasó hoy, lo que pasa en casa, eso no es negocio. Yo no quiero que te vayas. No quiero volver a una casa vacía. Emma retrocedió un paso, asustada por la intensidad de él. No sabes lo que dices. Es la adrenalina del éxito. Me estás confundiendo con el triunfo. No, dijo Arthur firmemente. Sé exactamente lo que digo. Te estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad real. Olvida el contrato. Olvida el dinero. Inténtalo conmigo. Construyamos esto de verdad. Emma le miró, buscando la mentira, buscando la trampa. Pero solo vio esperanza. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Necesito tiempo, susurró, con la voz quebrada. No puedo decidir esto ahora. Todo gira a mi alrededor. Necesito pensar. Tómate el tiempo que necesites, dijo Arthur, aunque cada segundo de espera le parecía una tortura. Esperaré. Salieron de la oficina en silencio. Afuera, la ciudad brillaba con luces de neón, indiferente a su drama. Arthur condujo hacia casa, consciente de que había ganado la batalla empresarial más grande de su vida, pero la verdadera guerra, la guerra por el corazón de Emma, acababa de comenzar. Y esa era una guerra que no podía permitirse perder. Esa noche, Emma cocinó pasta carbonara. Fue un acto doméstico simple, pero cargado de significado. Comieron en la cocina, no en el comedor formal. Hablaron de cosas triviales, evitando el elefante en la habitación. Pero cuando sus manos se rozaron al pasar la sal, ambos sintieron la electricidad. Ya no eran socios. Eran un hombre y una mujer bailando al borde de un precipicio, preguntándose si saltar juntos sería la muerte o el vuelo más hermoso de sus vidas. DY la PHN 4 diagonal 4 PHN KTKKCHBN audio.
KCHBN Sebit BUBN Pongiau CM Suk, T Petron Bao S Chuin Binta Mele Y Bakai Kate Bien Man, M Bodai Bakutruk Teo Yeuku. Guión de audio El contrato del amor parte 4. Los días siguientes a la firma del contrato con los italianos no fueron una celebración ruidosa, sino un deshielo lento y constante. Fue como ver llegar la primavera después de un invierno nuclear. Artur Malinovsky había pasado su vida construyendo fortalezas, ahora, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a abrir las puertas. El primer paso real hacia esa nueva vida no ocurrió en una sala de juntas, sino en el entorno aséptico de la clínica Nueva Vida. Artur se había encargado personalmente de buscar al mejor especialista en adicciones de la ciudad, el doctor Andrei Nikolaevich Smirnov. No delegó la tarea en su asistente. Lo hizo él mismo. Quería asegurarse de que el padre de Emma tuviera una oportunidad real, no solo una cama de hospital pagada por obligación contractual. Cuando llevaron a Piotr Solsky a la clínica, el hombre era una sombra. Un espectro tembloroso, consumido por la culpa y el etanol, que apenas podía sostener la mirada de su hija. «Papá», le dijo Emma en la recepción, tomándole las manos frías, «esto no es un castigo. Es una oportunidad. Artur, mi marido, quiere que te cures». Piotr alzó la vista hacia Artur. En sus ojos nublados había desconfianza, la desconfianza del animal herido que espera otro golpe. «¿Por qué?», preguntó Piotr con voz rasposa. «¿Por qué gastar dinero en un viejo borracho?». «Porque amo a su hija», respondió Artur. Y al decirlo en voz alta, frente a ese hombre destrozado, la frase dejó de ser una línea de guión para convertirse en una verdad absoluta. «¿Y por qué ella no puede ser feliz si usted se está matando?». Piotr guardó silencio. Miró a Artur, luego a Emma, y finalmente asintió. Fue un pacto silencioso entre hombres. Uno prometía curarse, el otro prometía cuidar lo más valioso que tenían en común. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Mientras Piotr luchaba contra sus demonios en la clínica, Emma luchaba contra los suyos en la mansión. Se había convertido oficialmente en consultora del proyecto, pero el síndrome del impostor la acechaba en cada esquina. Artur le había asignado un despacho propio, luminoso, con vistas al parque, y había ordenado colgar allí reproducciones de los cuadros de su madre. «Es para que recuerdes quién eres», le dijo él. «No eres una empleada. Eres una creadora». Emma se sumergió en el trabajo con una voracidad que sorprendió a todos. Estudiaba tendencias de diseño hasta altas horas de la madrugada, contactaba con artistas locales, dibujaba bocetos. Artur encontraba excusas ridículas para pasar por su despacho, llevarle un café, preguntarle por un documento irrelevante o simplemente observarla trabajar. Verla allí, con el ceño fruncido por la concentración y un lápiz en la mano, le provocaba una paz que ningún balance financiero podía igualar. Pero la verdadera prueba de fuego para su relación profesional y personal llegó 3 semanas después. Los inversores italianos enviaron a su diseñador estrella, el maestro Antonio Fabrizi, para supervisar el proyecto. Fabrizi era una leyenda en el mundo del diseño hotelero, un hombre de 50 años, impecable, con un bastón de ébano que usaba más por vanidad que por necesidad y un ego del tamaño del Coliseo. Desde el primer minuto, Fabrizi despreció el trabajo realizado. «Esto es amateur», sentenció, paseándose por la sala de conferencias y señalando los bocetos de Emma con la punta de su bastón. «Es provincial. Es rústico». Artur sintió que la sangre le hervía.
Estaba a punto de intervenir, de recordarle al italiano quién pagaba las facturas, cuando la puerta se abrió. Emma entró. No pidió permiso. No bajó la cabeza. Caminó directamente hacia la mesa de proyecciones. Maestro Fabrizi, dijo ella en un italiano fluido, mirándole a los ojos. He estudiado su trabajo en el Hotel Bellagio de Las Vegas. Es impresionante. Frío, monumental, perfecto para impresionar a millonarios solitarios. Fabrizi enarqueó una ceja, sorprendido por la audacia. Pero esto no es Las Vegas, continuó Emma, desplegando sus propios bocetos sobre la mesa. Esto es un resort familiar. Usted propone mármol negro y acero. Yo propongo madera cálida, luz natural y texturas que un niño quiera tocar. Usted diseña para el ojo, yo diseño para el tacto y el corazón. ¿Y cree que el corazón vende habitaciones, signora? Preguntó Fabrizi con sorna. Creo que la memoria vende habitaciones, replicó ella. Si un niño recuerda este lugar como un cuento de hadas, obligará a sus padres a volver cada año. Si lo recuerda como un museo donde no podía tocar nada, no volverán jamás. Hubo un silencio tenso. Arthur contuvo la respiración. Fabrizi miró los dibujos de Emma. Miró la paleta de colores inspirada en los cuadros de Anna Solskaya. Miró la distribución de los espacios pensada para la convivencia, no para el aislamiento. Lentamente, una sonrisa se dibujó en el rostro del italiano. Touche, murmuró Fabrizi. Tiene usted agallas, signora Malinovskaya. Y tiene razón. Mi diseño era arrogante. El suyo es humano. Cuando Fabrizi salió de la sala, prometiendo revisar el concepto, Arthur y Emma se quedaron solos. La adrenalina del enfrentamiento aún vibraba en el aire. Arthur la miraba con una mezcla de orgullo y deseo que ya no podía, ni quería, ocultar. Has estado increíble, dijo él, acercándose. Has defendido el proyecto como si fuera tu hijo. Es que lo siento mío, admitió Emma, apoyándose en la mesa, agotada pero radiante. Hoy me he dado cuenta de algo, Arthur. No quiero que esto sea un trabajo temporal. No quiero irme cuando se acabe el contrato. El corazón de Arthur dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, Emma levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Quiero decir que ya no quiero fingir. No quiero planear mi vida lejos de ti. Me he enamorado de este proyecto. Y me he enamorado del hombre que me dejó ser parte de él. Arthur no esperó más. Acortó la distancia que los separaba y tomó su rostro entre las manos. Yo no me enamoré del proyecto, susurró él. Yo me enamoré de la chica que limpiaba el suelo como si estuviera bailando. Me enamoré de tu dignidad, de tu lealtad a tu padre, de tu talento. El contrato se acabó, Emma. Lo rompemos ahora mismo. Ella le miró con pánico. ¿Me estás despidiendo? No, tonta. Te estoy contratando de por vida. Sin fechas de caducidad. Sin cláusulas de salida. Quiero una familia real. Contigo. El beso que siguió no tuvo nada que ver con el del registro civil. Fue un beso de rendición, de dos náufragos que por fin encuentran tierra firme. En esa sala de conferencias, con la luz del atardecer bañando los planos y los contratos, Arthur y Emma reescribieron su destino. A partir de ese día, la vida en la mansión Malinovsky cambió radicalmente. Las máscaras cayeron. Arthur,
el hombre de hierro, desempolvó su viejo piano de cola. Hacía 10 años que no tocaba, alegando falta de tiempo, pero ahora las noches se llenaban con las notas de Beethoven y Chopin. Emma se sentaba en el sofá, dibujando, mientras la música limpiaba los rincones oscuros de aquella casa demasiado grande. Piotr recibió el alta 3 meses después. Estaba limpio, sobrio y asustado. El mundo real era un lugar peligroso para un hombre que había pasado años escondido en una botella. Pero Arthur no le dejó caer. «¿Te vienes a casa?», le dijo Arthur. «Hay espacio de sobra». «No quiero ser una carga», protestó Piotr. «No eres una carga. Eres familia. Y la familia se cuida entre sí». Piotr se instaló en la casa y, para sorpresa de todos, encontró su lugar. Se hizo cargo del jardín, devolviendo la vida a los rosales que los jardineros contratados cuidaban sin amor. Y por las noches, los tres cenaban juntos. 2 hombres que habían estado rotos y una mujer que los había pegado con oro, como en la técnica japonesa del kintsugi. El negocio floreció. Los italianos, encantados con el nuevo enfoque humano, ampliaron la inversión. En lugar de 3 resorts, aprobaron 5. Emma trabajaba incansablemente, viajando a las obras, seleccionando artistas, supervisando cada detalle. Se había convertido en una mujer de negocios respetada, pero nunca perdió esa suavidad, esa capacidad de ver la belleza en lo pequeño que había enamorado a Arthur. 1 año después. El viento soplaba fuerte en la costa, trayendo el olor a sal y a promesas cumplidas. Arthur y Emma caminaban por la obra del primer resort, que ya estaba en su fase final. Los andamios habían desaparecido, revelando una arquitectura orgánica que parecía nacer de la propia tierra. «Es perfecto», dijo Emma, ajustándose el abrigo. «Le faltaba algo», dijo Arthur, deteniéndose y mirando hacia el horizonte. «Pero ya viene en camino». Emma sonrió y puso una mano sobre su vientre abultado. 6 meses. «¿Crees que le gustará el mar?», preguntó ella. «Le encantará». Arthur puso su mano sobre la de ella, sintiendo una patadita suave bajo la tela. «Se llamará Ana. Como tu madre. Ana Arturovna Malinovskaya». «Suena poderoso», rió Emma. «Y un poco largo». «Suena alegado». Arthur se puso serio. «Sabes, a veces pienso en cómo empezó todo. En esa mentira absurda. En mi desesperación. Y me aterra pensar qué habría pasado si hubiera entrado en otro restaurante o si tú hubieras tenido el día libre». «Pero no fue así», dijo Emma. «Mi madre solía decir que las casualidades no existen. Decía que el amor son unas alas invisibles. A veces no las ves, a veces pesan, pero siempre te llevan a donde tienes que estar». «Alas invisibles», repitió Arthur, saboreando la metáfora. «Me gusta». Nos elevaron por encima de la soledad. Esa noche, de vuelta en casa, Piotr les esperaba con la cena lista. Se había convertido en un abuelo antes de tiempo, tejiendo patucos y leyendo libros sobre crianza moderna. «¿Cómo está mi nieta?», preguntó nada más verlos entrar. «Pateando como una futbolista», dijo Arthur, besando la frente de su esposa. «Piotr, tenemos que hablar de la inauguración del hotel». «¿Qué pasa?». «Quiero que organices una exposición. Los cuadros de Anna serán la pieza central del vestíbulo principal. Quiero que todo el mundo vea lo que ella veía». Piotr se quedó inmóvil, con el cucharón de servir en la mano.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella estaría tan orgullosa. No de los cuadros. De vosotros. De ver que el amor ha vuelto a esta familia. El invierno llegó, cubriendo la ciudad con un manto blanco, pero dentro de la mansión Malinovsky nunca había hecho tanto calor. Y entonces, una noche de enero, llegó el momento. La clínica privada era un lugar tranquilo, muy diferente al caos de su primera reunión de negocios. Artur caminaba de un lado a otro del pasillo, desgastando la suela de sus zapatos italianos. Ni el contrato de 120 millones le había puesto tan nervioso. Señor Malinovsky, dijo la enfermera, asomando la cabeza. Ya puede pasar. Es una niña preciosa. Artur entró en la habitación con el corazón en la garganta. Emma estaba en la cama, pálida, agotada, con el cabello pegado a la frente por el sudor, pero nunca le había parecido más hermosa. En sus brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas rosas. Ven, susurró ella. Ven a conocerla. Artur se acercó. Miró el rostro arrugado y rojo de su hija. Vio los ojos oscuros que se abrían con curiosidad, intentando enfocar el mundo. Vio las manos minúsculas, con dedos largos y finos. Tiene las manos de pianista, dijo Artur con la voz quebrada. O de pintora, corrigió Emma sonriendo. Hola, Ana. Artur extendió un dedo y la pequeña Ana lo agarró con una fuerza sorprendente. En ese instante, Artur Viktorovich Malinovsky, el tiburón de los negocios, el hombre que creía que todo se podía comprar y vender, se rompió. Lloró en silencio, lágrimas de gratitud pura que caían sobre la manta de su hija. Tenía todo. Tenía el éxito, tenía el dinero. Pero hasta ese momento no había tenido nada. Llamaré al abuelo, dijo Artur, secándose las lágrimas. Está esperando junto al teléfono. Dile que se parece a ella, dijo Emma. Dile que tiene la mirada de mamá. Artur salió al pasillo, sacó el teléfono y marcó. Mientras escuchaba el tono de llamada, miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores imposibles, violeta, naranja, oro. Parecía un cuadro. Parecía uno de los cuadros de Anna Solskaya. Piotr, dijo Artur cuando descolgaron al otro lado, ya está aquí. Es perfecta. Y Piotr, tenías razón. ¿Sobre qué, hijo? Sobre las alas. Artur miró hacia la puerta de la habitación donde su esposa y su hija descansaban. Las siento. Siento que podemos volar. Regresó a la habitación. Se sentó en el borde de la cama y abrazó a sus dos chicas. El futuro se extendía ante ellos, no como un contrato por cumplir, sino como un lienzo en blanco, vasto y brillante, esperando a ser pintado con los colores de una vida que, por fin, era real. Y mientras la pequeña Ana dormía, soñando sueños que aún no tenían nombre, Artur supo que, pasara lo que pasara, su familia estaba a salvo. Porque el amor, ese extraño y caprichoso contrato que habían firmado sin leer la letra pequeña, era el único negocio en el que nunca se pierde.